Bien, entonces, en la perspectiva caballera, vamos a Sí, dibujar. profe, la cámara. Ahí esta cámara, no sé qué es lo que le pasa. Entonces, todas las líneas de profundidad se van a dibujar a la mitad del valor real. Mitad del valor real. Pero cuando la vamos a acotar, cuando vamos a poner qué longitud tiene esto, tiene una longitud L, para saber que es la misma longitud que esta. O sea, yo en la cota, cuando doy la información, digo esto mide 10 centímetros, esto mide 10 centímetros. En el dibujo lo voy a representar a la mitad. ¿Mm? Y como les dije recién, esta línea respecto del horizontal forma 45 grados. Esto es la perspectiva caballera. ¿Qué es lo que elegimos? Elegimos una cara como vista principal. En cambio, la perspectiva isométrica, si queremos dibujar un cubo, respecto de un horizontal, nosotros tomamos 30 grados. Esto lo podemos hacer con una escuadra, lo otro también, como que tengan una referencia. Esto a 30 grados, y hacia el otro lado también los 30 grados. Esto es aproximado, pero acá hay 30 grados y acá hay 30 grados. Entonces, respecto de la vertical, perpendicular a esta línea horizontal, en el libro dice la perspectiva isométrica tiene 120 grados así, 120 grados así y 120 grados así, que completan los 360. Pero lo que nos interesa es que respecto del horizontal, midamos hacia ambos lados que la misma longitud. Si voy a dibujar un cubo, esto tiene, por ejemplo, 7 centímetros allí, mido entonces 7 centímetros hasta aquí. A partir de ahí trazo la vertical, vertical, ¿y cuánto voy a medir? Lo mismo, la altura de 7 centímetros. Acá vamos a medir 7 centímetros y acá vamos a medir 7 centímetros. Se volvió a cortar la cámara, el video, profe. Esto ya no es un problema de internet, es un problema de la ficha. A ver si con esta otra entrada. Bien. Entonces, la longitud L, ¿sí?, que teníamos acá, es la misma longitud L de la altura. Por lo tanto, bueno, esto se traza con regla del escuadro, obviamente. Y seguimos a 30 grados, esta otra línea, y esta otra línea a 30 grados, y esto va a estar sobre la misma línea. O sea, acá todas las longitudes son iguales. Esto es L el ancho, esto es L la altura, esto es L la profundidad. Bueno, ahí no hay profundidad. Pero ¿qué es lo que tomamos como base? Esta arista. Dibujamos una cara hacia la derecha y una cara hacia la izquierda a 30 grados. Esta perspectiva es diferente a esta. Sería la diferencia que en la perspectiva caballera siempre tenemos que hacer la mitad del valor real. Y en la perspectiva isométrica no es así, porque tomamos Exactamente. En la perspectiva isométrica va todo a la misma longitud, a la longitud real de lo que dibujamos. Si nosotros tomamos un cuerpo, le tomamos las medidas y dibujamos lo que corresponde a cada lado. Como verán, son dos formas diferentes. Y bueno, ¿cuáles? Nosotros utilizamos la perspectiva caballera un poco más que la isométrica. La isométrica tiene sus ventajas o tiene sus... Digamos, uno podría
imaginar que si yo tengo una casa en una esquina, a mí me conviene hacer la perspectiva isométrica porque me permite ver dos caras como vistas principales. En cambio acá estamos dándole importancia a una sola cara, la cara esta frontal. Entonces se pueden tomar cualquiera de las dos perspectivas. Amén de que existen otro tipo de perspectivas, no está la axonométrica, la dimétrica, dentro de las axonométricas está la dimétrica, la isométrica. Y hay perspectiva cónica con un punto de fuga, con dos puntos de fuga. Esas que usan los arquitectos, ustedes van a ver que los chicos dibujan y salen con otro, de una forma muy diferente y con una vista mucho más más estética. Porque bueno, ellos venden eso. Nosotros generalmente usamos esto en las normas IRAM para dibujos mecánicos y de las piezas no nos interesa mucho si es bello o no es bello, lo que nos interesa es que nos dé la información que corresponde. Y ahí se centra lo más importante en el dibujo, en la geometría, que nosotros estamos dando información. Entonces, no es tan importante que el dibujo sea perfecto, que sea todo paralelo, que las medidas, que la letra con que está hecha la lámina está muy bonita, Lo que nos importa es la información que brinda ese dibujo. Porque puede ser muy bonito la lámina y no tener todos los datos, no tener todas las cotas. Las cotas son las longitudes, las medidas que tienen cada una de esas piezas o los, digamos, en lo que yo voy a acotar, yo tengo que darle la información en ese dibujo a otra persona que va a tomar ese dibujo y va a decir, bueno, yo tengo que fabricar esto. Yo le fabrico una pieza, no la fabrico, yo hago un dibujo de lo que quiero que me fabriquen y se lo doy al carpintero, al herrero, al mecánico, al que sea, al tornero, y ellos con ese dibujo van a tener que interpretarlo y hacer la pieza que yo les doy. Y acá es donde empiezan a aparecer y aparecen muchos errores en la vida diaria. El tipo va y hace lo que dice el plano, interpreta lo que él ve, y si hay alguna medida que le falta, él mide el dibujo y dice, bueno, acá pareciera que esto está a la mitad, yo lo hago a la mitad, después no hay reclamo cuando el otro viene y dice, esto está corrido, esto no es acá, este borde tendría que ir más arriba. Si uno le muestra el papel y dice, bueno, vos acá no me pusiste dónde. Acá por lo que está dibujado, pareciera tal cosa. Y estos son errores muy frecuentes y pasan a menudo, sobre todo en la construcción. Ustedes muchas veces han entrado viviendo ustedes en sus propias viviendas, podrán saber lo que es la falsa escuadra. O sea, ustedes ven que viene el albañil, va a poner el cerámico, toma una pared de referencia, pone todos los cerámicos en una hilera y empieza a avanzar, y cuando llega al final resulta que la última pared, la línea no está pegada a la pared, sino que la línea de mosaicos viene en un ángulo que es visible. Uno entra a una casa, mira y ve que la puerta o la ventana está torcida, no está bien vertical o no está bien horizontal. O sea, a veces me ha pasado y poner un barral de una cortina y decir, bueno, ¿cómo estoy seguro? Y bueno, mido respecto del techo 30 centímetros, del otro lado 30 centímetros, pongo los tacos, pongo el barral, viene y dice, no, pero eso está muy torcido, fíjate con la ventana que está torcida. Entonces ya no sabemos, ¿está torcido el techo? Está torcida la ventana. Hay que buscar un nivel y ponerlo a nivel. Resulta que cuando yo pongo a nivel queda a nivel, está perfecto el barral, pero resulta que el techo está inclinado o que la ventana que está abajo está inclinada. O sea, alguien cometió algún error y no puso a nivel lo que tenía que poner. Y eso genera problemas. Esas puertas que se abren o se cierran solas es porque no están perfectamente a plomo. Y yo pongo donde va el eje de las bisagras perfectamente vertical. Si esto yo lo inclino un poquito, entonces la puerta va a tender a abrirse para ese lado. Si yo lo inclino para el otro lado, la puerta va a tender a caerse para este lado. Y eso porque no lo han puesto a plomo, independientemente de esto de las medidas. Entonces,
El dibujo sirve para eso, el dibujo es el lenguaje universal. Yo le presento un dibujo con las medidas y no hace falta que yo sepa hablar inglés, italiano, francés o lo que sea, cualquiera sea el idioma de la persona que recibe el dibujo, tiene que interpretarlo. Cualquiera que recibe un planito de esos para armar, que les conté yo, para armar un armario, un chifonier, algo, que vienen desarmados, viene con un planito y uno en el plano interpreta perfectamente cómo tengo que organizar, cuál es el despiece, las medidas, cómo van puestas y todo lo demás. Y eso es por la información que uno brinda. Entonces, muchas veces ustedes mismos se quejan o aducen que no saben dibujar y que no dibujan bien. Que no, yo soy un desastre para dibujar. Sí, es cierto, muchas veces, no todos nacen sabiendo dibujar, pero no es tan importante que sea estéticamente bonito. Lo que es importante es la información que debe brindar eso. Y ahí, en esa norma que yo subí allí en el campus, de normas IRAN, allí van a ver que existen un montón de cosas. Y en general, en el mundo, casi todo está normalizado. El que va a poner una fabriquita para fabricar anillos, espirales para los apuntes, esos espirales de plástico, eso está normalizado, tienen medidas y hay 5, 7, 10 medidas y esas 10 medidas son las que vas a encontrar en todo el mundo. Porque si no, imagínense en el descalabro que a mí se me cae un tornillo, se rompe un tornillo o algo en algún lado, voy a buscar y resulta que ese tornillo no lo tienen en la ferretería porque es una medida especial, es algo que no se consigue. No, son estándar. Por eso están normalizadas. Y esto es lo más importante que tienen que transmitir ustedes a sus alumnos. Así que no es tan importante lo bonito que pueda ser. Sí es importante, pero no es lo principal, no es lo fundamental. ¿Qué es lo que le tengo que decir yo al alumno? Que lo que estoy haciendo con ese dibujo es una información que debo transmitir a la otra persona a través de ese papel. Porque hablando no se puede. Yo quiero que me hagas una madrita que tenga forma de tal y tal cosa, que la parte de arriba sea así, que la parte de abajo, que tenga un agujerito a tantos centímetros. Todo lo que yo podría estar media hora explicándole, en un papel se resume rápidamente si está bien hecho y está bien medido, o por lo menos de la gráfica se sobreentiende cuáles son las medidas que hay que tener en cuenta. Y para eso hay toda una norma. Por ejemplo, la de la acotación. O sea, no es que uno está acostumbrado a que pone una flechita en cualquier lado, no, hay todo un sistema de acotación. Fíjense en esa norma y van a ver en algún punto que dice cotas y explica las diferentes formas de acotar. Y en el dibujo técnico son tan exquisitos que ponen con qué línea, con qué trazo y de qué forma de acotar. Entonces, si yo estoy dibujando y estas líneas las hago con un trazo de 4 o 5, de 0,4 o 0,5 en el Rotring, o en una mina 0,5, esta línea tiene que ser mucho más suave, tiene que ser apenas visible, de tal forma que casi ni se ve allí, y otra línea que va acá, y que en los extremos tiene una flecha, y esta flecha que yo dibujé está mal. La flecha que me dicen tiene que medir 4 milímetros por 1 milímetro, ennegrecida. Y esa sería la flechita. Imagínense ponerse a medir flecha por flecha 4 milímetros y 1 milímetro, entonces lo que optamos y se determina allí es que yo ennegrezco en cada extremo. Listo. Eso equivale a una flecha. Pero eso está normalizado. A la distancia que tiene que estar la cota, a la altura del número, el ángulo. Se puede acotar a la derecha o a la izquierda y siempre se acota a la derecha y abajo o arriba. Todo va a depender del dibujo, pero para eso también hay, como les dije, una normativa. Bien. Una es la acotación, escribir y poner todos los datos. Y además sirve poner mucha más información, que es las medidas. Por ejemplo, los materiales. Entonces, como eso va en una lámina, y ustedes saben que en una lámina
hay en el margen inferior, por ejemplo, un rótulo. En ese rótulo, donde se colocan diferentes datos, como la fecha, el título, quién hizo la lámina. En algún lado se pueden poner las observaciones. Por ejemplo, los materiales. Información de todo tipo. La información que puede llevar puede ser, por ejemplo, los materiales. ¿De qué están construidos? Puede ser de madera. Sí, pero ¿qué madera? Puede ser madera balsa, madera de pino, madera de eucalipto, de algarrobo. O me pueden poner una madera dura, una madera blanda, una madera mediana, pero me tienen que especificar qué tipo de madera. Pues yo le digo, haceme un taco de tales medidas. Pero ¿para qué es el taco ese? No, mira, cuando yo levanto el auto, a veces el gato después con el tiempo se va bajando, no me funciona bien, entonces yo lo levanto, pongo un taco y ya estoy seguro que no se me va a caer. Aparte por una cuestión de seguridad. Ah, bueno, pero ese taco entonces no puede ser una madera blanda. Ahora, si es para un adorno, es preferible que sea livianita, total no tiene ninguna importancia que sea pesada, que sea dura, si no lo van a golpear. Entonces tengo que poner, por ejemplo, qué tipo de material, si es plástico. La temperatura, ustedes dicen, la temperatura, bueno, es una cuestión de seguridad también. Mantener, si ese material con el que yo voy a fabricar la pieza es de plástico, y tendré que tener cuidado y poner allí, observación, no exponer a más de 40 grados o 35 grados. Así como los medicamentos dicen mantener fuera del alcance de los niños, también dicen mantener entre 15 y 25 grados, entre 15 y 30 grados, temperatura ambiente. Mantener entre 0 y 10 grados, heladera. Esa es información que también va acompañando un dibujo. La terminación, o sea, los materiales, casos particulares que tienen que ver con la seguridad. Dentro de la seguridad podemos hablar de la temperatura. Estos son ejemplos, ¿no? Terminación. Entonces la terminación se refiere a la terminación superficial. ¿Y es importante? Y sí, es importante. Porque a veces nosotros fabricamos cosas que están cromadas, o sea, que son un espejo. Nosotros lo miramos y brilla. Y otras cosas que no importan. En los muebles, todo lo que va hacia atrás, hacia el fondo, no tiene una buena terminación. En cambio, lo que va al frente sí tiene una buena terminación. Va laqueado, va pulido, pintado, engomado, plastificado, como los pisos. Y esa terminación también tiene que estar puesto allí para que la persona que lo fabrique le haga la terminación que corresponde. Nosotros en mecánica tenemos para el tema de la terminación que sobre la superficie se puede poner un símbolo de esa característica que significa terminación como sale de la carpintería. Pero también puede venir con un triángulo, puede venir con 2 triángulos, puede venir con 3 triángulos. Y esa información es la terminación que debe tener la pieza. O sea, cuando viene un triangulito acá, quiere decir que está mecanizado. O sea, que una vez que lo cortaron, después le pasaron una lima, por ejemplo. Ahora tiene 2 triangulitos, después ya le pasaron una lima fina y una lija. Ahora si tiene 3 triángulos, porque además lo pulieron con una lija fina a nivel de que se vea brilloso, que se vea perfectamente liso, que uno le pase el dedo y no raspe. Esa terminación tiene que estar y es importante. Pues bueno, siempre lo mejor sería que esté perfectamente pulido. No, no. Porque a veces yo necesito que esté tan pulido que se resbalen las cosas. Un piso encerado, como ustedes conocen, es peligroso porque no se puede resbalar y caerse. Entonces, cuando hacemos baldosas en las calles, le pedimos que las baldosas sean, o los cerámicos, sean antideslizantes, que tengan alguna cierta rugosidad para que la gente no se resbale, no se caiga, no se golpee. Y eso es información. O sea que el dibujo pelado no sirve si no le ponemos todas las medidas y después le ponemos todo lo que nosotros creemos que es conveniente. Le ponemos el material, no es de plástico, si es de plástico, pero ¿qué plástico? Te voy a poner qué tipo de plástico.
Y existen infinidades de planos. Yo digo, no, bueno, mejor que sea de hierro, de acero. ¿Qué acero? Porque hay un montón de variedades de aceros más blandos y aceros más duros. Así como las maderas, hay maderas blandas y duras, los aceros también. Y no, pero el acero siempre es duro, pero tienen diferentes tipos de dureza. Tienen diferentes tipos de aleaciones. Si yo voy a fabricar un cuchillo y un martillo, los dos tienen que ser bien duros, pero tienen que tener alguna característica en particular diferente una de otra. El cuchillo para que no pierda el filo. El martillo con el que voy a golpear no tiene que ser frágil, tiene que ser duro. Frágil quiere decir que si yo golpeo y se parte. Con el cuchillo teóricamente no voy a golpear, entonces esa característica no importa. De que no sea frágil. Sí que tenga filo y que el filo dure. Y cuando yo le vaya a sacar filo, no se destemple, no pierda las características. Y ahí en los materiales, también sobre los materiales, se puede, en el caso de que es acero, qué sé yo, si tiene algún tratamiento térmico. El plástico también. Todo tipo de tratamientos. ¿Alguno conoce qué tratamiento tiene un hierro para un cuchillo, una tenaza, un martillo? ¿Alguien ha escuchado alguna vez hablar de eso? A ver quién tenemos acá. Jessica, Viviana, Vanessa, Silvina, Fernanda, Micaela y Jessica. No hay ningún varón. ¿Eso tiene que ver con los templados, profe? ¿Con los qué? Con el templado que se le da al metal Sí, y la señora. proporción que haya de hierro con otros materiales. Exactamente. Eso es el tema. Si uno ve en las Vio que, películas. vio que no solamente los hombres tienen idea de algo, no Sí, lo sí, sí. subestime. No, no la subestimo, pero alguien que ha pasado por la escuela, ¿algunos técnicos de la escuela industrial? No, profe. No, No. parece que nada. Porque en la escuela industrial se enseña esto, ¿no? No porque sean, porque en la escuela industrial también hay mujeres. Pero el que no es técnico por ahí no sabe. Ustedes lo han visto en las películas, tal vez, películas del Zorro, donde aparece el herrero poniendo el metal en una fragua, ¿no? En un horno. Pues se usaba un carbón especial, ese carbón calentado, ponía el rojo vivo, lo sacaba y le empezaba a dar golpes hasta darle la forma que quería, por ejemplo una cuchilla. Pero después lo volvía a poner en el horno, lo pone el rojo vivo, lo saca y lo mete de golpe en agua o en gasoil o en queroseno, de golpe, en algún combustible, en algún aceite. ¿Y qué es lo que pasa? Al tener contacto a la parte exterior, rápidamente se enfría lo de afuera, pero lo de adentro queda, no sé si al rojo vivo, pero tarda un poquito más en tomar esa temperatura. Entonces se endurece la parte de afuera. El proceso químico de las moléculas se acomodan de una cierta forma y le dan mayor dureza en la parte exterior que en la parte interior. Eso es un, como dijo su compañera, un templado. Se templa. A veces se templa y queda frágil. No lo golpea y se parte. Entonces se le vuelve a hacer un tratamiento que se llama revenido. Se lo vuelve a poner el rojo vivo, se lo saca, pero ya no se lo enfría de golpe. Ya se lo deja al ambiente, a la temperatura ambiente, que se enfríe solo. Entonces, lo que habíamos hecho con la primera calentada del temple, con el revenido lo que hacemos es que no sea tan frágil, que ya quede un poquito menos frágil, que quede duro igual, pero no tanto, y que la parte interior ya no sea tan blando y que eso permita usar para una tenaza, una pinza, un martillo. Y hay otros Es que lo que necesitan, y hay en otros que, profe perdón, ahí termino. Y me falta un tercero que es el recocido. Se vuelve a calentar y se vuelve a sacar. Si se hacen 3 veces el tratamiento, ese material queda perfectamente. Sí le escucho, Jessica. le estaba por decir que es lo que se utiliza para justo la explicación que está dando es lo que se utiliza para hacer los cuchillos, las cuchillas, todo eso, porque yo vi un programa en el que hacían los cuchillos y los iban sacando, los iban probando, si bien que eran muy blandos, les volvían a hacer ese tratamiento que usted dice, es ese el tratamiento del que usted está hablando, ¿verdad? Sí, señora, es el tratamiento.
Inclusive, sobre esos tratamientos térmicos que se le hacen, los que saben, los que tienen años en los herreros, lo ven por el color. O sea, el hierro, una vez que sale de la fragua, una vez que sale y se empieza a enfriar y empieza a perder el color ese rojizo, incandescente que tiene, entonces es un color en el metal que va tornando entre el ciano, o sea, el ciano o índigo, que es el tipo violeta. Entonces ellos reconocen por el color el tipo de temple o el grado de temple que tiene. Para esto no hay número. Pero bueno, el que es experimentado sabe cuando el material está bien, cuando ese material ha logrado la temperatura que corresponde y el temple o el tratamiento que corresponde. Entonces hay un temple, un revenido, un recocido y un tratamiento térmico. Y yo le tengo que informar al que hace la pieza que una vez que la hace la pieza, después la tiene que templar. ¿O no? El material que va a usar, yo voy a comprar hierro y bueno, yo voy y digo hierro. Para mí todos los hierros son iguales. O sea, para la gente este hierro es el mismo. Pero no. Según cómo se ha logrado, según el proceso de ese hierro, puede ser un hierro laminado, trefilado, puede ser un hierro extrusado, puede venir de diferentes formas con las que se lo fabrica y con diferentes porcentajes de carbono. El hierro tiene un 1%, se mezcla el hierro con el carbono, y si tiene menos de un 1%, un 2%, es hierro, es acero. Pero si ese hierro tiene más de un 2%, ese es un hierro, es hierro, es fierro, digamos, no es acero. Y por ejemplo, si ustedes conocen un block de un motor, el motor donde se ponen los pistones y todo lo demás, el bloque ese es de hierro fundido, que no Sí. es lo mismo que el acero con el que se hacen los pistones. Bueno, ahora los pistones se hacen de cerámico, ya no se hacen en Fórmula 1. No estoy hablando de investigar mucho, hacen pistones de cerámico, cilindros de cerámico y prueban con materiales nuevos, así como van apareciendo plásticos que son casi tan duros como el acero. De hecho que ya hay cuchillos de plástico, hay muchas herramientas que son de plástico y tienen una gran dureza, una gran fiabilidad. ¿Qué más? Todo lo que se les pueda ocurrir que es importante para que la otra persona, ese material, ese dibujo que yo le estoy transmitiendo, además, no exponer a la luz, no exponer a la luz solar o a la luz ambiente, mantenerlo en un lugar oscuro. La luz, el contacto con la luz hace que en determinados procesos la madera cambie de color, ¿sí? La exposición a lugares húmedos hace que la humedad haga la corrosión, haga la oxidación que provoca la humedad en contacto con el aire. Entonces, todas esas cuestiones se tienen que adjuntar con un dibujo, con toda la información. Y esto es un consejo que les doy yo fuera del profesorado para la vida real. Nosotros tenemos muchos problemas con la información. Aprovecho esto del dibujo, pero ahora para hablar de cualquier otra información. Yo le transmito a los alumnos hoy que el día 28 de agosto del 2021 a las 9:30 de la mañana, el viernes tanto, van a rendir tal tema. Se los dije, queda grabado ahí. Y los que no vinieron, no se enteran. O alguno de ustedes le dice. Otro dice, no, pero el profe dijo tal día, no dijo tal otro. Entonces, hoy tenemos todos los medios. WhatsApp, el campus. En el campus anoto la fecha de cuándo son los parciales. Antes yo me manejaba con grupos de Facebook. Trabajamos siempre con el grupo de Facebook. Y en el Facebook, en el grupo les subía la información y todo más, y ahí quedaba escrito. Ustedes van a
requerir de su empleado, o ustedes como empleado van a hablar con su jefe y su jefe les va a pedir que hagan tal cosa. Y créanme, en el mundo laboral es muy difícil y la gente es muy jodida. Y me ha pasado a mí como jefe. Ángel Beri, quiero que hagas esto, esto y esto. Sí, ingeniero, sí, 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 sí. Pasaron 2 semanas, 3 semanas, Ángel, lo que te pedí. Pero usted no me pasó nada, lo que me dijo no fue claro, no le entendí para cuándo. Estaba esperando que me confirme. Y esto siempre pasa. Estoy esperando la confirmación. Si nunca me confirmaron, entonces yo no fui. Todo por escrito. Todo por escrito. Hoy usamos las redes. Entonces en el WhatsApp queda, profe, ahí en el grupo dice, mire, usted puso día tal a tal hora. Ahí ya no puedo desdecirme. Y si no le mando una nota, que la tiene que firmar, notificarse. Si no le mando un correo. Y si no les digo, mire, toda la información está en el campus, está en la plataforma del Infoda, donde entran ustedes, aula, integral de la geometría, novedades, y ahí dice, archivos, notas, sitios. En tal lado está y está la información. Entonces tengo que dejar, cuando yo voy a dar información, lo tengo que hacer por escrito. No sirve solamente que sea por escrito. Hincha. Tienen que estar las dos informaciones, la formal y la informal. Porque si yo hago solamente la formal, no hablo con vos de lo que tenés que hacer, te paso la nota y en esa nota no está toda la información. O no aclara ciertas cosas. Por ejemplo, no dice que tiene que ser público. Entonces el otro agarra la nota, va y le dice, che, ¿viste lo que pide el pelado? Pide esto, aquello, lo otro. Y se genera chusmerío. Entonces, yo le paso la información, pero también hago la información, le doy la información informal. Informalmente sería, venga, mire, yo le estoy pasando ahora un correo con una nota donde usted me tiene que hacer esto. Esta información yo la voy a usar para tal cosa. Entonces, cuidado con decirle a esta, aquello, al otro. Tenga cuidado con esto, aquello, el otro. O dentro de la nota que yo le envío, después haga una copia y se le envía a recursos humanos, haga esto y haga lo otro. Le explico por qué lo tiene que hacer. Le doy un fundamento, porque si es mi empleado, le doy una orden que haga tal cosa, el otro lo hace, pero no está sabiendo por qué. Entonces, esto en la vida diaria ocurre. Y la gente, a veces con mala leche, a veces con mala onda, o porque puede perjudicar o favorecer a alguien, se toma atribuciones y hace cosas incorrectamente. Yo siempre cuento este ejemplo que me ha pasado en la fábrica, en la industria, cuando yo trabajaba en hilado. Yo estaba a cargo de la producción, entonces cada tanto tenía que hacer un ensayo de laboratorio para ver la calidad. Entonces les pedí a los empleados que me traigan las bobinas de hilo, fabricábamos una textil, que es hilado, hilo para tejer tela, para confeccionar la tela, y ese hilo se le hace un ensayo en el laboratorio para ver la resistencia que tiene. Se pone una maquinita, se lo estira hasta que se corta el hilo. Y se va midiendo con qué fuerza, ¿no?, se aplica para cortar el hilo, y tiene que tener una determinada resistencia. Y el hilo tiene que tener un determinado diámetro, ¿sí?, entre tanto y tantos valores. Por ejemplo, entre 0,9 y 1. Entonces, eso se toma una muestra, se lleva al laboratorio y se ensaya. Y de ahí se sacan las estadísticas y dice, bueno, lo que estoy produciendo está bien, está más o menos, está en un 80%. Bueno, todo lo otro que corresponde opinar sobre el tema una vez que yo ya tenga los datos del laboratorio. Entonces, ¿qué pasó la primera vez? Fui, lo llamé a Carlito, le dije, Carlito, ven. Cuando termine la mudada, cuando termina de hacerse un ovillo y se carga todo en un volquete, estas 12 máquinas me va a sacar una de cada máquina, una canilla de cada una de las máquinas, de cada una de las volcadas de cada una de esas máquinas, que cada media hora se hacían. Y va, saca una canilla acá, saca una canilla acá, y me trae esa docena de canillas que la vamos a ensayar en la... Yo le pedí que me trajera una canilla de cada uno, cada 1 hora, cada 2 horas, no recuerdo.
Bueno, a la hora o a la hora y media, Carlitos, ¿se acuerda de lo que le pedí? Sí, sí, ingeniero, ya le llevo. A los 10 minutos estaba el tipo ahí con las canillas, las puse en el laboratorio, nos pusimos a ensayar, pero era perfecta la producción. Todos tenían el mismo valor, la misma resistencia, el mismo espesor. Le digo, esta fábrica anda de maravilla. Resulta que pasado un tiempo, hora o un día creo, les comento que andaban muy bien, qué sé yo, y uno de ellos me dice, ¿cómo, Inge? Dice, ¿cómo es eso? Sí, le digo que los venía a felicitar porque la verdad que ayer sacamos valores de producción espectaculares, una uniformidad, se ve que están todas las máquinas bien atendidas, no hay cortes, no hay esto, no hay el otro. ¿Y cómo se hace? Me pregunto. Y bueno, se lleva al laboratorio una canilla de cada máquina. Bueno, terminó la charla, después me llama en privado, me dice, ingeniero, ¿le puedo decir unas cositas? Dice, usted ayer cuando le pidió a Carlito que le lleve las canillas, se había olvidado. ¿Sabe qué hizo? Fue y sacó una docena de aquella máquina, llevó las 12 canillas y se las llevó. Mi reacción lógica de haber sido ir, sancionarlo, pegarle, hacerle algo. Y el error lo había cometido yo, porque yo no le expliqué para qué era. Si yo le di la información, le dije, tráeme una canilla a cada máquina y punto. Entonces, al momento, o en otro momento, no recuerdo en qué momento, fui con él, digo, vení Carlito, vamos a hacer lo que yo te pedí ayer, que no hiciste. Saqué una máquina a cada lado, entonces quedó pensando que alguien lo había buchoneado. No, ingeniero, yo saqué una de cada una, como usted me dijo. Le digo, no, no importa, ya está. Sacamos una canilla, fuimos al laboratorio, nos pusimos al lado del técnico del laboratorio, ensayamos uno por uno y le mostré todos los valores, le mostré cómo era la estadística y él vio allí que no podía ser todo parejo como el informe anterior, porque cada máquina tiene eso. Todos tienen diferentes valores, en el promedio podrá estar bien, pero no todas son iguales. Ese empleado entendió ahora por qué tenía que hacer eso. Y ese mismo empleado al otro día estaba esperando que yo le diga, o ya estaba, dije, dice, ya tengo una de cada máquina, de la primera tirada. Dentro de 2 horas le llevo lo de la segunda. Ya se entusiasmaba y él quería ver. Y le contaba a los compañeros que estábamos mejorando de un día a otro, que tal máquina no funcionaba. Entonces, dije, en esa máquina los valores vio que no son los valores normales, tienen más o menos tal cosa. ¿Qué será? Habrá que hacerle mantenimiento. Fíjense que de la información que uno le da a un empleado sobre todo, y esto lo deben saber ustedes, lo deben haber visto por lo menos, que en todos los rubros, en todos los ámbitos es muy importante. Para nosotros mucho más que cualquier otro, porque nosotros somos docentes. Nosotros vamos, ustedes van a enseñar. Entonces tienen que transmitir la información formal, informal, y de la mejor manera, con la mejor cordialidad, y explicando y fundamentando el por qué. Porque inclusive en esa información que uno brinda, y cuando le está explicando el por qué, es otra persona que tiene otra mirada y lo mira de otra forma, tal vez le haga el comentario, pero también tenemos que tener en cuenta tal cosa, ingeniero. Y yo les explicaba por qué no les pedía la primera tirada a las 6:30 de la mañana. Y yo les decía, ¿por qué? Y porque la máquina recién empieza a funcionar, está fría, entonces hay que esperar que entre en régimen, que todo tome temperatura, toda la máquina, los ejes, los rodamientos, una vez que empieza a calentar, que es como cuando uno arranca el auto en invierno, le cuesta arrancar porque está todo frío. En el verano uno lo toca y nomás arranca. En la máquina pasa lo mismo, entonces la máquina entra en producción cuando uno ya tomó temperatura, cuando está parejo, y a partir de ahí yo puedo tomar muestras que son reales de lo que está produciendo. En un arranque, lo que arranca normalmente no sale muy bien. Como lo que no sale muy bien la primera vez que hacemos lo que hacemos.
ponemos a fabricar una torta, una pizza, una comida, y la primera vez vamos probando. ¿Por qué? Porque estamos con la receta, vamos leyendo, y con el tiempo vamos adquiriendo experiencia, capacidad, le pongo más de esto, menos de esto, si hago tal cosa pasa tal otra. Entonces vamos aprendiendo, y esto en todos los rubros, en el de ustedes también. Ustedes van a elegir una actividad y van a volver a veces enojados con uno, decir, un desastre, no me salió nada, los chicos no participaban, no se prendieron. Y uno se queda con esa, a veces, no sé si bronca, a veces no le dan importancia, no les importa, no les interesa. Bueno, se jodan ellos, tal era para ellos, no era para mí. Y otra vez uno vuelve contento, satisfecho, porque participaron todos, me preguntaron cosas que no sabía, que le dije, bueno, esperen que lo vamos a averiguar, otro saltó con el profe, acá en internet dice que es tal cosa. Todos los días aprendemos cosas que no sabíamos que existían, métodos, ¿no? Denominaciones, cosas, curiosidades, que a veces las aportan algunos que son más curiosos que uno. Y uno por ahí vuelve contento de esa clase porque le salió bien. Entonces, la calidad, esta calidad que queremos lograr nosotros, que se llama calidad educativa, tiene muchas aristas, tiene muchos ribetes. Y la calidad empieza por casa. La calidad del trabajo de ustedes, de estudiar, pasa por tener buen internet, estar bien desayunados, estar bien despiertos, despabilados, contentos por lo que fuere, pero dispuestos a aprender. Y yo de este lado lo mismo, tengo que estar bien, de humor, con ganas de enseñar, de explicar, de no quedarme en las cosas. Que bueno, lean y como ustedes deben tener, algunos docentes que les dicen así, lean y ahí está todo. Interpreten y resuelvan, pongan las consignas y hagan lo que tienen que hacer. Y muchas veces nosotros, los docentes, tenemos que trabajar con muchos alumnos que es muy heterogéneo y que por ahí tenemos que dar con la tecla. Y para empezar tenemos que buscar cómo motivarlos y aquel que está calladito o ese grupo que es molesto, cómo les busco una actividad que sea interesante para ellos, que sea diferente al resto. Y así muchas cosas. Voy a explicar un tema y ese tema lo tengo que ayornar, le tengo que explicar para qué sirve. Si no, la información que le estoy dando al alumno no le sirve. Porque no la entiende, porque no la procesa, porque no le interesa. Entonces, si yo le cuento por qué tiene que estudiar esto, por qué tiene que aprenderlo, o no por qué lo tiene que aprender, le cuento que esto se aplica en tal cosa, que vayan a tal parte de internet y visiten tal sitio y vean tal video y van a ver qué interesante, cómo sabiendo tal cosa puedo hacer tal otra. Cómo empleo la matemática, yo sé que es más difícil decirle a un alumno dónde aplica un polinomio, dónde aplica la regla de Ruffini, dónde aplica límite, derivado, integrales. Yo sí les cuento dónde se aplica, pero esto llevado a la escuela secundaria con un grupo de jóvenes de 14, 15, 16 años que no les importa nada, que están por obligación, cuesta mucho más. Entonces, la información es lo central en esto. Y esa información implica cómo transmitirla y todo lo que rodea esa información. La fuente, de dónde saqué yo todo esto que le estoy diciendo, yo lo saqué de tal libro, de tal norma, de tal cosa. También es importante que conozcan las fuentes. Si vienen de internet, si vienen de un libro universitario, un libro secundario, si vienen de un apunte que tengo yo de hace 20 años que me lo dio el profesor. Nosotros tenemos ese dilema en la universidad muchas veces, porque mi profesor me enseñó una materia con los apuntes de cuando él la cursó. Entonces, puede ser muy bueno ese apunte, puede estar muy bien lo que me enseñó. Y yo vuelvo a transmitir lo mismo a mis alumnos. Entonces resulta que estamos enseñando algo de hace 60, 70 años. Y ese profesor que hoy está jubilado, que me enseñó a mí, probablemente hoy, si entrara a internet y viera todas las cosas que se pueden hacer como yo les transmito a ustedes, que cuando yo estudiaba no existía el GeoGebra
ni gramática, ni la computadora, ni nada por el estilo. Nos daban una función y a pulmón, a deducir y hacer la tabla de valores y ver qué pasaba más allá y calcular límites y ver y ver y ver, ir armando la gráfica para más o menos mostrar al próximo. Y miren, me parece que la gráfica tiene esta forma. Y hoy, en 20 segundos, que tardo en escribir la fórmula, le doy enter y ya me hizo la gráfica perfecta. Y me da la tabla de valores al lado que a mí me llevaba horas hacer. Y antes no tenían calculadora, el profesor que a mí me enseñó no tenía calculadora, tenía una tabla de cálculo. Y una vuelta una chica, de compañera de ustedes, hace un par de años, llevó una regla de cálculo. Es una regla de madera o de plástico que adentro tiene un cursor que se puede invertir y que nos permitía calcular seno, coseno, tangente, logaritmos, potencias, raíces. Y era una regla de cálculo, así como un ábaco. Una cosa rudimentaria. Esa regla de cálculo también usaban tablas de logaritmos, tablas de trigonométricas, y después ya pasamos a la calculadora. Y hoy la calculadora está en todos lados, porque yo en la computadora tengo una calculadora, en el celular tengo una calculadora, y las calculadoras también grafican, y ahora integran, calculan matrices, resuelven ecuaciones. Y si no, vamos con software un poco más complicados, que resuelven de todo. Ustedes han escuchado, creo que algunos lo habrán visto, ¿cómo se llama? Photomax. ¿Conocen el Photomax? Sí, Sí, profe. Bueno, ustedes saben que escriben una ecuación, ponen el celular, escanea y les da el resultado. Y si ponen ver algunos pasos, les da algunos pasos que utiliza el software, ¿no es cierto?, para resolver una ecuación, una derivada, una integral, cálculos, que justamente hoy el dilema es ese, decirle, ¿cómo enseño yo si el chico me hace trampa en el examen, pone el Photomax y encima a través de una pantalla virtual y no sé si sabe lo que está haciendo? En la Universidad Nacional hay un grupo de profesores que está propiciando el uso de ese software, se los enseñó, se los bajó, entren, esto ya desde hace más de 2 años, y en esa carrera los estudiantes de eso usan directamente el Photomax. Ahora, no le pregunten para qué, por qué, cómo harían si tal cosa se cae, no tienen ni idea. Ellos le dan un ejercicio, acá está la respuesta. Eso no sirve tampoco. Yo le tengo que enseñar el principio de funcionamiento, el fundamento de qué cálculo y para qué sirve, y una vez que yo lo entendí, ahí sí uso esto para ahorrar tiempo, para ahorrar esfuerzo. Pero lo tengo que saber, lo tengo que dominar. Si no, simplemente soy una persona que hace algo automáticamente sin entender lo que está haciendo. Y eso tiene que ver con esto que les decía yo, de transmitirle información a alguien, pedirles que hagan algo y el otro lo hace porque me lo pidió. Pero ¿por qué te lo pidió? ¿Para qué te lo pidió? ¿En qué tiempo? ¿Me pueden presentar? Sí, lo que es la Jessy. tecnología, lo que son las calculadoras y todo lo que los graficadores, todo lo que nos sirve a nosotros ahora para calcular todos cálculos matemáticos, es una gran ayuda, pero también creo que es un daño que nos han hecho dentro de todo, porque yo creo que todos nos hemos acostumbrado a hacer un cálculo a la calculadora. Hasta a mí a veces me cuesta y dicen, ¿cuánto es tanto? Y me pongo a pensar, sí, lo saco, pero yo me acuerdo que antes era ahí nomás, sacabas un cálculo, tenías que hacer una suma, algo, la hacías ahí nomás. Pero ahora el uso del teléfono, de la computadora, de la calculadora, y no tan solo ahora por el tema de la pandemia, sino desde que yo estoy en la secundaria, todo el tiempo utilizábamos la calculadora. Y eso es un gran daño, porque nosotros en vez de ejercitar el cerebro para poder calcular mentalmente, lo estamos dejando de usar. Y así, como tú lo dices, Jessica, estamos tan acostumbrados a esto, que no es tan mal la tecnología, que nos favorece muchísimo, que nos allana el camino para muchas cosas, pero uno de los limitantes fundamentales es la falta de razonamiento. Entonces no razonamos.
El chico va a comprar algo, le tiran el número que le tiran, le suman en el aire y debe haber un 60-70% de gente, 80% de gente que cuando va a consumir algo en una confitería, pide la cuenta, le dicen es tanto, paga y se va. Y hay un poco de gente de esa que tráeme el detalle, a ver, che, me estás cobrando una coca de más. Vení, acá dicen 3 cocas y yo tomé 2. A la coca no, pues yo no tomo coca. Por ejemplo. Y si pasa, pasa, como decimos todos. Vamos a la carnicería, el tipo, el verdulero nos suma, llevo esto, tanto. Siempre suma de más. Y cuando podemos revisar el cálculo, que son muy pocos, porque tienen vergüenza, porque no saben, porque algunos dicen, no, yo ni sé cómo sumó, no, debe ser eso. O recién en la casa se ponen a verificar si lo que le sumó está mal o bien. Y esto nos pasa a menudo. Entonces, lo fundamental es la pérdida del razonamiento que tienen nuestros alumnos, que tiene la gente, que tiene la sociedad hoy en día, que no razona, ni siquiera piensa si eso es lógico o es ilógico, si eso está más o menos acorde o no. Y esa falta de razonamiento hace que muchas veces después no tenga opciones, haga lo que cree él que hay que hacer, que es esto. Entonces no se plantea, no razona uno y dice, a ver, busquemos otra solución, ¿por qué me tengo que quedar con esto? ¿Por qué no lo hacemos de otra forma? ¿Por qué no buscamos otra forma? ¿Por qué no compramos otra cosa? ¿Por qué no lo hacemos nosotros? En vez de ir y comprarlo hecho. Y ustedes hoy en día se están dando cuenta de que existen muchas cosas que nosotros nunca sabíamos que. Por ejemplo, es muy común en el Facebook que ustedes vean, a que no sabías para qué servía esto. Y el ganchito de la lata de aceite, el de la latita de la coca o el destornillador que tiene con una marquita que era para tal o cual cosa y que nosotros nunca lo usamos. Esto sale a diario y uno lo ve en el Facebook. Y se está viralizando continuamente cosas que nosotros no sabíamos. ¿Pero por qué no sabíamos? Porque nadie nos transmitió el por qué. Una de los mitos por excelencia que contamos nosotros en la docencia es de el bizcochuelo hecho de la abuela con la lata de dulce de batata. Por ahí ustedes todavía no, pero van a escuchar, o se escuchaba antes en los programas, cuando alguien le transmitía la receta a otro, tenés que buscar una lata de dulce de batata, ahí echás, preparás, pero acá lo más importante es que es la lata. Preparado siempre lo mismo, harina, huevo, no sé, leche. Pero tiene que ser una lata. Ahora la venden a la lata, profe. Bueno, ahora las venden. Antes las regalaba, o sea, uno compraba y se quedaba con eso, y las No, regalaba o le daban algún uso. Fabricaban palitas, con la lata se hacen un montón de cosas. Y resulta que un día la nieta le preguntó, abuela, ¿por qué la lata? ¿No la puedo hacer en la olla ese? ¿No la puedo hacer en la olla de aluminio? ¿No la puedo hacer en la olla de lo que sea? Sí, se puede hacer y sale lo mismo, y sale rico igual. Entonces, cuando le preguntaron a la abuela, ¿por qué era la lata de dulce batata? Ah, porque las ollas que tengo yo son todas altas. En cambio, la lata de dulce batata entra justo en el horno. O sea, cuando esa abuela transmitió la información y cuando otro le escuchó y se la transmitió y se la transmitió y fue pasando de boca en boca, hizo una lata de dulce batata. Y el problema era solamente la puerta del horno o la capacidad que tenía para que entre en el horno, en el microondas, donde fuere. Cuando yo encontré un recipiente parecido que podía entrar, se acabó el problema. Y esto es la información que se viene dando de boca en boca y todos seguimos usándolo de tal forma. Yo me reía porque hasta el plomero dice, mire, dice, ustedes, todo el mundo, dice, usa mal el bidet. Dice, las llaves están puestas así para que uno se siente frente al bidet y manipule las llaves. ¿Cómo se siente todo el mundo? De espalda a las llaves, manejando las llaves con las manos ahí atrás. No sé si es incómodo, si es cómodo, pero él tiene esa teoría de que está hecho al revés.
Hay otras teorías más graves, ¿no? La que dicen que el bidet le inventaron los gallegos, ¿no? Que estaban inventando una ducha y le salió bueno, le salió mal. Esas cuestiones que se van informando, que vamos escuchando día a día, tienen muchísimos recovecos, tienen muchísimos aristas, como decimos, que generan a veces errores bastante graves en la falta de la información. Por eso, el dibujo que menospreciamos muchas veces, porque el fulano dibuja mal, no importa si dibuja mal o tan mal, no importa que sea precioso el dibujo. Lo que importa es que lo haga bien y que dentro de eso esté la información que yo necesito. Si no, el dibujo no sirve para nada. Bueno, yo creo que me he excedido en dar la introducción a por qué tenemos que saber dibujar. Si uno no lo hace en alguna de estas perspectivas, puede usar uno la forma que uno lo ve en su cabeza y dibujarlo, y si el otro lo entiende, está perfecto. El tema es que nosotros normalizamos, y para eso existen las normas IRAN, las normas ISO, las normas DIN, un montón de normas en el mundo, cada país adopta, o cada grupo de países adopta una norma, y dice, nosotros vamos a trabajar con este tipo de normativas. Nosotros con la Argentina con la IRAN, pero esa está de acuerdo o está dentro de la ISO, que es más general, que es una organización de estandarización internacional que trata de hacer esto de que si yo fabrico un auto en Francia o en Brasil o en México y lo traigo acá, yo tenga la posibilidad de repararlo y conseguir repuestos o tornillos para reemplazar o vidrios o plásticos, porque eso está normalizado y es para tal modelo de tal cosa. Eso es lo importante en esta normalización, en esta estandarización. Por eso es importante que ustedes, cuando vayan a dibujar, traten de mantener mínimamente algunas de esas normas. De hacer un dibujo que sea medianamente, no tan lindo, sino preciso en cuanto a las indicaciones y a las medidas que se dan. Bueno, la clase que viene vamos a seguir trabajando y sí, le escucho. Una duda. ¿En las terminaciones que puso usted ahí en los mecanizado es únicamente para la madera o es para todos los materiales? No, para todo tipo de material. Ah, bien. ¿Sí? Nosotros lo usamos específicamente en mecánica en el acero, que como viene de fábrica, terminación bruta. Si nosotros ya lo mecanizamos con una máquina, lo emparejamos, ya tiene una terminación y después si le pasamos una lima a otra y según el grado de lima después de la lija, ustedes van a comprar lija y hay 20 variedades de lija con granos cada vez más finitos. Cuanto más fino el grano, más pulido, más espejo queda. Pero es para todos los materiales, no solamente para madera. Para madera, acero, puede ser plástico, puede ser terminaciones. Ustedes conocen que hay plásticos que son rugosos, algunos materiales, y hay otros plásticos que son mucho más lisos. Y bueno, ¿tiene o no tiene importancia? Bueno, a veces tiene importancia, por ejemplo, la limpieza, de que si es muy rugoso es difícil limpiarlo. En cambio, si es bien liso, bien pulido, es más fácil pasarlo en trapo y limpiarlo bien. Pero ese objeto, si yo lo voy a tomar y es demasiado liso, y se me puede resbalar, como les decía, de los pisos. Entonces, la rugosidad tiene que estar de alguna forma para el contacto o no. Entonces, va a depender de para qué está hecho ese producto y por qué es importante la terminación del material. Bueno, el martes, si Dios quiere, vamos a ya empezar a trabajar y a dibujar. Y ustedes también. Así que les voy a pedir el martes que tengan los elementos de dibujo a mano, que tengan la mesita, un escritorio más o menos libre. Así me van mostrando, yo les voy dando algunas indicaciones y vamos dibujando. Yo acá les doy la indicación y ustedes van haciendo el dibujo que corresponde. ¿Puede ser? Sí, profe. Sí. Bueno, chicos, nos Sí, vemos el martes. Buen fin de semana.
Igualmente, Igualmente, profe. Cuídense, por favor, cuídense, no se contagien. Usted también, profe. Yo también. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, chau, chau.